Dios les bendiga. Desde la ciudad de Merlo, Buenos Aires, en la República Argentina, nos internaremos en una nueva reflexión de la página Entrenamiento Ministerial, del hermano Pablo Olorbián. Leemos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Después de vivir por 430 años en Egipto, que en ese momento era el imperio más grande y poderoso del mundo, el pueblo de Israel es sacado por la mano de Jehová Dios. Los egipcios se habían tornado temerosos de los hebreos porque estos fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. A causa de ese temor, los egipcios sometieron a los hebreos a impuestos excesivos, a la servidumbre y a la esclavitud. Pero cuanto más eran oprimidos, más crecían y se multiplicaban los hijos de Israel. Y como consecuencia, mayor era el temor de los egipcios. El poder de Egipto sobre el pueblo de Israel era tal que Faraón mismo dio instrucciones a las parteras que asistían a las mujeres hebreas para que cuando éstas parieran una criatura, si era varón, lo matasen. Solo a las niñas se les permitía vivir. De en medio de esas condiciones los sacó Dios, y dice la palabra en Éxodo que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. La liberación del pueblo de Israel de la tiranía de Faraón representa alegóricamente mucho de lo que el pecador tiene que atravesar para salir del mundo de pecado y de su rey Satanás. Como Israel bajo el liderazgo de Moisés, así el pecador logra escapar de la esclavitud del mundo mediante la salvación que ofrece Jesucristo. Se considera el año 605 a.C. como el año del comienzo del cautiverio en Babilonia, cuando algunos judíos, entre ellos Daniel, fueron llevados para ser adiestrados en el arte de gobernar. Si bien algunos sufrieron un trato duro, en general no fueron maltratados. Recibieron terrenos, edificaron casas, tuvieron campos y negocios y hasta alcanzaron puestos en el gobierno. Tenían libertad para adorar y practicar sus tradiciones. Y es probable que se sintieran impresionados por el renovado esplendor de Babilonia, que sobrepasó la belleza de las ciudades de entonces. Al palacio se le llamaba la casa por la cual los hombres se maravillaban. Sus jardines colgantes fueron considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, había en ellos una profunda angustia. Decían en el Salmo 137:1: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Más tarde, la derrota de Babilonia y la liberación por medio de Ciro el Persa provocó esperanza a las predicciones del Mesías en los hebreos. Tomaron conciencia que el destierro era un castigo por haberse apartado. Con gran celo observaron a partir de entonces las reglas y los mandamientos de Dios, el monoteísmo y las ceremonias religiosas en honor al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13, nos cuenta la historia de un príncipe llamado Mefiboset, nieto del rey Saúl, rey de Israel, nacido en un palacio con todas las comodidades y cuidados de su época. Así Mefiboset creció hasta cumplir los 5 años de edad, cuando por un descuido de su nodriza, sufrió un accidente que lo dejó lisiado de ambos pies por el resto de su vida. Su abuelo Saúl había sido ungido como rey sobre Israel por el profeta Samuel, pero fue un rey insensato y obstinado que rechazó siempre el consejo divino, y por esta causa Dios lo desechó. A pesar de ello, Saúl reinó 40 años sobre Israel, hasta que perdió la vida en guerra contra los filisteos, donde también murieron 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán, el padre de Mefiboset. Fue ante esta terrible tragedia, y en la desesperación por huir y esconder al niño de un eventual asesinato por ser el heredero natural al trono, donde su niñera, que corría llevándolo en sus brazos, por un descuido tropezó, lo dejó caer
y lo dejó paralítico de por vida. Pero antes de esta tragedia, su nombre era Merib Baal, que significa el que nació para vencer, el que nació para ser guerrero, el que nació con perspectivas. Y hasta los 5 años de edad su nombre quería decir futuro, su nombre era vencedor, su nombre era aquel que va a guerrear y vencer. Estamos hablando de un príncipe, no estamos hablando de alguien que en el futuro iría a decir yo soy un perro muerto, como lo afirma en 2 Samuel 9:8. Estamos hablando del nieto de un rey, que en el futuro también hubiera llegado a ser rey. Y a los 5 años, el niño ahora está huérfano. Hasta entonces era un niño lleno de sueños y de perspectivas, pero a partir de entonces su nombre es cambiado por Mefiboset, que significa el que acarrea vergüenza. Fueron por las malas decisiones de su abuelo Saúl que Mefiboset quedó huérfano de abuelo, de padre y de tíos. Quedó despojado de sus tierras y de sus bienes, de todos los privilegios del palacio, de su salud, y para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, huyó, creció y vivió refugiado en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, llamada Lodebar, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Lodebar significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto, ni produce fruto. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban quienes cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien, en algún descuido, los dejó caer. Lodebar también significa no palabras, no comunicación, porque el dolor lleva al silencio. El sufrimiento nos lleva a vivir en temor, a la inseguridad y a la desconfianza de nosotros y de los demás. Y así nos refugiamos en Lodebar, donde quedamos sin palabras, sin comunicación. Así nos transformamos en un Mefiboset, porque cargamos vergüenza y no queremos ser expuestos ante los demás. Mefiboset se oculta detrás del silencio, de la agresividad de un mal carácter, de una risa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión, de una música agresiva, de algún vicio, de la droga o del alcohol. Mefiboset se ha refugiado en Lodebar y no ha sido consumido solo porque la mano misericordiosa de Dios, en la generosidad de un Maquir, lo ha sostenido. Es la manifestación del amor, de la misericordia de Dios en medio de nuestras miserias. David fue un rey conforme al corazón de Dios, que asumió el reino de Israel por mandato divino y representa el corazón de Dios frente a la realidad de Mefiboset. David preguntó por Mefiboset y le mandó a buscar a Lodebar. Fueron sorprendentes las palabras del rey a Mefiboset. No tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, como uno de los hijos del rey. El cristiano, al entregar su vida al Señor, salió de Egipto, dejando atrás una vida de pecado, lejos de Dios, sin fe, sin esperanza. Luego de andar un tiempo por el camino santo, casi sin darse cuenta, por rutina o por costumbre, entra a la Babilonia espiritual, donde se mezcla, confunde lo santo con lo mundano y muy posiblemente por acudir a una congregación que practica esa confusión. Pero también, por la misericordia del Altísimo, logra salir de Babilonia, regresando a las sendas antiguas, poniendo solo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ahora cristiano salió de Egipto, salió de Babilonia, pero hay un lugar donde aún resta salir, de Lodebar. Es el lugar donde no hay palabra, donde no se puede desarrollar eficazmente nuestro ministerio, salir de una relación que nos asfixia, de un trabajo que nos mantiene inmovilizados espiritualmente, de un lugar que nos impide crecer. Muchos creyentes
A quienes se les auguraban ministerios fructíferos, quedaron estancados en algún lugar del camino. Quizás ese lugar es espiritual, nuestra postura o comportamiento que hay que cambiar, o también es un lugar físico. Sal de Lodebar. El rey te mandó a llamar. El rey te llama hoy. Él dice, no importa la situación que estés viviendo, yo te quiero en mi casa, yo te quiero en mi mesa, para que comas conmigo. Que el amor del Padre, la paz del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre en tu vida. Dios te bendiga.